Hemos llegado al último jueves de nuestro estudio, de nuestro folleto, que ha sido nuestro compañero durante todo este trimestre y en el que hemos aprendido a administrar para el Señor. Y el tema para este día es la mirada puesta en el premio. Vamos a orar y vamos a descubrir el ejemplo de una persona que nos muestra cómo vivir una vida plenamente entregada al Señor con la mirada puesta en el premio. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias y porque estamos llegando al final de una lección, pero todavía necesitamos mucho de tu Espíritu, necesitamos la guía de tu Espíritu a fin de poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido y que nuestra vida sea mejor cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para la lección de hoy, Pastor Dani Perla, me llama mucho la atención que vamos a considerar básicamente el ejemplo de un personaje muy influyente en la Biblia, y mientras estudiaba la lección no pude evitar hacer la comparación con otro personaje influyente, pero del Antiguo Testamento. Me refiero al apóstol Pablo, porque por lo que sabemos era de una cuna bastante acomodada. Podría haber hecho grandes cosas humanamente hablando, cosechar éxitos que tal vez lo hubieran dejado inscrito en la historia, pero él decidió, como lo hizo Moisés, sufrir con el pueblo de Dios. Y entonces ahí surge la primera pregunta, pastor. ¿Qué es lo que hizo que Pablo, o Saulo antes, para convertirse en el apóstol Pablo, finalmente pusiera su vista más allá de las cosas de esta tierra? Bueno, creo que tenemos una lección interesante para finalizar el estudio que ha sido hecho durante este trimestre, y creo que aquí el apóstol está hablando acerca de la motivación, cómo el sufrimiento está conectado con la recompensa de los fieles y la garantía. Y para entender eso, hay dos textos que aquí se nos menciona en nuestra lección el día de hoy. No vamos a leer uno de ellos, que es la segunda carta de los Corintios, el capítulo 11, versículos 24 al 33. Ese no lo vamos a leer, pero es donde el apóstol Pablo habla que anduvo en tribulación, en azote, en naufragio, y llevaba la carga de las iglesias. Él hace un resumen de todo lo que él había sufrido por Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo sufrió? Así es. ¿Por qué pudo sobrellevarlo? Y creo que el texto que nos da luz es Romanos capítulo número 8, versículos 16 hasta el versículo 18. Que dicen así: el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos junto con Él, para que junto con Él seamos glorificados. Considero que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Muy bien, sabe que yo había leído muchas veces esto, pero conectado con la lección de este día, nosotros tenemos aquí tres palabras claves. Número uno, está hablando de hijos de Dios. Número dos, está hablando de herencia. Y número tres, está hablando de sufrimiento, y también está hablando de glorificación. Entonces, más bien cuatro palabras nos surgieron aquí, palabras claves. El apóstol dice, ok, somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? El Espíritu nos está recordando, el Espíritu está dentro de nosotros y nos recuerda que somos hijos de Dios. Amén. Ahora bien, somos hijos de Dios no porque tenemos el mérito de serlo. Recordemos que nosotros nos desafiliamos de nuestro Padre cuando en el jardín del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, obedecieron al tentador, desobedecieron a Dios, se desafiliaron. Nosotros mismos hemos pecado también, pero Cristo ha venido para unir el cielo con la tierra, y nuevamente en Cristo nosotros somos hijos de Dios. Esa es la bendición de estar en Cristo. Pero ahora bien, este texto nos dice algo, que también somos herederos, pero herederos porque uno dice, porque yo soy hijo, pero recordemos, ahora somos hijos en Cristo. Así es. Cuando dice que somos herederos, se refiere a que
todo lo que ha sido prometido a Cristo, como Él es el eslabón que nos une con el cielo, también es nuestro. Amén. Y esto es algo extraordinario. Esto es algo que nuestra mente no puede comprender. Y voy a volver a repetir, si nosotros estamos en Cristo, todo lo que ha sido prometido a Cristo también nos es prometido para nosotros. Amén. ¿Y cuánto es eso todo? La Biblia dice que Él va a tener sujeta todas las cosas de este mundo, del venidero, los siglos sin fin. O sea, es algo que nosotros ahorita no podemos dimensionar. Pero hay una prueba. La gran pregunta es porque usted me puede ver, yo lo puedo ver. Y bueno, pastor, pero ¿cuál es la prueba de que yo soy hijo de Dios, de que usted es hijo de Dios y de verdad tenemos esa herencia? Y sabe que esa prueba realmente es una prueba extraña, pero es positiva. El apóstol Pablo más bien ve positivo algo que es negativo. ¿Y cuál es la prueba? El sufrimiento. Y aquí está el punto. En el texto que no leímos, en Corintios, donde Pablo defiende su ministerio y dice, mire, yo he sufrido todo esto. Aquí está diciendo él que esto también es para nosotros si padecemos juntamente con él. El sufrimiento es la prueba positiva, o viéndolo más bien, él es la prueba. Obviamente no es algo agradable, pero lo positivo del sufrimiento es que reafirma que yo soy un hijo de Dios, un heredero de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que sufrir? Para dar una prueba de que somos hijos de Dios. Porque recordemos que el Hijo de Dios en este mundo está contracorriente. Siempre. Y siempre va contra cultura. Está irrumpiendo en el reino de las tinieblas. Las personas no les va a gustar. Soy que en un tiempo yo pensé, bueno, si uno hace las cosas bien, si uno sigue los principios y todo, va a vivir una vida tranquila. Error. Yo no digo que no hay tranquilidad adentro, no hay paz en el alma, pero ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, tú vas a tener sufrimiento, porque la Biblia dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero el hecho de que tú estés sufriendo, porque el apóstol Pablo, eso es lo que dice, o sea, yo sufrí de los de mi carne, de los otros, de aquí, de allá, de esto, de aquí. Bueno, y él lo menciona. ¿Por qué? Porque él estaba siguiendo al Señor. Así que yo creo que debemos cambiar nuestra perspectiva del sufrimiento. Y no estoy diciendo que tenemos que amar el sufrimiento y decir, bueno, qué bonito que hablen mal de mí, qué bonito que me miren mal o qué bonito que me calumnien. No, no es bonito, no es agradable, pero es una prueba de que tú estás siguiendo al Señor. Y entonces el sufrimiento está conectado con la recompensa, que es lo que hemos estado estudiando esta semana. Y nuestra recompensa, o más bien, voy a ponerlo en una fórmula, la capacidad que nosotros tengamos de soportar sufrimiento por Cristo será proporcional a la capacidad que tendremos para recibir la recompensa en el futuro. Wow. ¿Por qué? Porque cuando uno sufre, cuando una persona sufre por Cristo, aquí aprende más de Dios. Dígame sí o no. Si no es en el sufrimiento que aprendemos más, yo puedo reconocerlo. Cuando sufrimos, aprendemos dimensiones del carácter de Dios que no habíamos visto antes, que cuando todo está tranquilo. Pero entonces, cuando una persona en el sufrimiento aprende más de Dios, se consagra más a Él, se entrega a Él, más refleja la gloria de Dios y en el futuro entonces se le promete la vida eterna y más estará capacitado para disfrutar de la herencia, de la recompensa que Dios ha prometido. Entonces, en este sentido, yo quiero animarle, mi hermano, usted que está sufriendo, usted dice, bueno, pero yo he sido fiel, yo he seguido los principios, yo he estado haciendo lo que esta lección dice, pero yo no veo esa prosperidad, más bien estoy viendo algún tipo de sufrimiento. No se desespere, que en medio del sufrimiento también se nos da la seguridad de que somos hijos, y si somos hijos, somos herederos. Amén. Pero entonces, pastor, porque me gustaba lo que estaba diciendo ahí, justo hacia el final, a veces queremos ver algún tipo de prosperidad o queremos que de alguna manera hoy podamos ya recibir, si se puede decir así, una probada de esa prosperidad que tendremos en el cielo.
Entonces, si debemos cambiar nuestra perspectiva del sufrimiento y aprender a verlo de una manera diferente, también, ¿cómo podemos aprender a ver la prosperidad en otra dimensión? Que nos dice Pablo sobre cómo ver la prosperidad en una dimensión diferente. Bueno, el apóstol decía, yo estoy enseñado para tener mucho y para no tener también. Y él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, ese texto está en un contexto que tiene que ver con situaciones financieras, porque él estaba hablando de la ayuda que hermanos daban para otros hermanos que tenían menos. Yo creo, y hermano Gerson, aunque abordamos ahorita al principio el tema del sufrimiento, pero yo creo que como hijos de Dios, y lo que la lección ha tratado de, o nos ha enseñado, una de las cosas que nos ha enseñado es que somos administradores y Dios va a poner en nuestras manos recursos para que nosotros podamos distribuirlos sabiamente entre nuestras necesidades, las necesidades de otros y las necesidades de la iglesia. Mientras usted haga eso, claro, Dios no nos ha pedido, yo tengo que estar ahí con triste, y ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Que no voy a disfrutar, todo lo de este mundo es malo. No estamos hablando de eso. La dimensión correcta es, ok, tenemos las cosas, solo que ten cuidado que tu corazón no esté atado a esas cosas, que no estén en primer lugar en tu vida. ¿Y cómo podemos hacer para que no estén en primer lugar? Bueno, estar distribuyendo esas cosas adecuadamente en nuestro término de vida que Dios nos dé, y al final de nuestras vidas, de esa manera nosotros sabremos que las cosas de este mundo no nos están atrapando, porque tal vez el peligro puede ser con esa ansiedad excesiva de tener que acumular, tengo que más, quiero más, pero no estamos viendo todas las dimensiones de ayudar a otros, de ayudar a la obra de Dios. Entonces ahí estaría el error. Pero todo lo que Dios te ponga a tu mano para hacer, hazlo, y todo lo que Dios quiera darte, úsalo y aprovéchalo, solo que toma en cuenta todas esas partes en las que eso que Dios da puede ser usado también para su gloria. Amén, porque definitivamente al final Dios tampoco está peleado, eso lo hemos dicho en las lecciones anteriores, con el dinero, pero sí quiere que tengamos cuidado sobre cómo lo usamos. Y ahí recordaba un texto, y la lección nos lo manda a recordar, que ya se ha estudiado aprender a tener contentamiento. Pastor, usted ya ha hablado de esto, aprender a tener contentamiento, saber que cuando Dios decida darnos algo será el mejor momento, pero también necesitamos sabiduría para aplicar estos principios a fin de administrar correctamente. Y termino, pastor, con esta pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy de manera práctica que nos ayude a mantener la vista en el premio, tal como lo hicieron Pablo en el Nuevo Testamento y otros? Pero me refiero a Pablo porque destacábamos al principio que su vida pudo haber sido más cómoda de lo que fue, o Moisés en el Antiguo Testamento, cuando nosotros tenemos tantas comodidades a nuestro alrededor y parece que eso nos acomodan, y especialmente es peligroso porque a veces no nos damos cuenta que tenemos todas esas comodidades. Bueno, hay un salmo que el salmista dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Recordemos que al final, cuando hablamos de la herencia, del premio, de la salvación, de la vida eterna, al final es una persona, es Dios que esté con nosotros, nosotros estemos con Él. De hecho, esa es la palabra Emmanuel, Dios con nosotros, para que nosotros estemos con Él. Y creo que para no desviarse es esa relación con Dios, que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo decía en Filipenses, yo todo lo tengo por basura y no importa, he perdido todo con tal de ganar a Cristo, quiero conocerlo a Él. Entonces, para no perder nuestro galardón ni la mirada, debe estar enfocada en Cristo, en una persona. Sí, es cierto, hay calles de oro, hay un montón de cosas, claro, que se representa con ese metal, pero Dios sabe realmente de qué están hechos. No importa, pero el premio grande no va a ser aún vivir millones de años, sino es
conocer a Jesús, estar con Él, con el que me amó tanto. Estos hombres y mujeres del pasado que han sido fieles, mantuvieron su comunión con Cristo y esa fue su motivación más grande. Así que al final de esta lección, y lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, se trata no de dinero, se trata de relación. ¿Dónde está mi relación principal de mi vida? ¿Está con Cristo o está con otra cosa, con alguien más, con algo de este mundo? Y bueno, dependiendo de dónde esté, de ahí voy a recibir la recompensa. Y quisiera, pastor, que nos ayudara a orar por eso, para que hoy nos decidamos a tener nuestro corazón en las manos de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque hoy hemos comprendido una dimensión del sufrimiento que tal vez no pensábamos, y es que el sufrimiento es una prueba de que estamos haciendo tu voluntad, estamos siguiendo tus caminos. Ayúdanos, Señor, para que podamos pacientemente esperar en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.